has de haber visto el logo de Santos en Liderazgo, ¿no? Esa L y S en rojito. Y te has de preguntar, bueno, ¿y qué es? ¿Qué significa Santos en Liderazgo? Pues bueno, mira, Santos en Liderazgo es una comunidad de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que estamos en el camino para aprender a ser mejores líderes. Algunos de los miembros de nuestra comunidad están actualmente sirviendo en posiciones de liderazgo. Algunos otros son líderes dentro de su corazón, pero a lo mejor no tienen una posición de liderazgo. Entonces, en nuestra comunidad exploramos todo lo que tiene que ver con liderazgo, principios, y planes, estrategias, todo con el objetivo de ayudarnos a crecer como líderes y como discípulos de Jesucristo. Así es que te invito a que seas parte de nuestra comunidad, a que seas parte compartiendo tus ideas, compartiendo tus experiencias, compartiendo cosas que han pasado bien, cosas que han pasado mal, cosas que necesitan cambiarse. Todo eso es muy importante y para eso existe Santos en Liderazgo, para crear un espacio en el que como comunidad podamos ayudarnos a elevar nuestras habilidades de liderazgo y por lo tanto ser mejores discípulos de Jesucristo. Si es que no te pierdas de ningún episodio, suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita y comparte tus ideas con nosotros. Dinos qué cosas quieres aprender, qué cosas estás teniendo dificultades ahorita, qué cosas estás viendo a otros que están teniendo dificultades ahorita y te gustaría que hubiera contenido, que hubieran ideas que compartir. Todo esto nos ayuda a fin de que como comunidad podamos fortalecernos y ayudarnos a crecer. Esto es Santos de Liderazgo. Mi nombre es Wilber Rafael Pérez Martínez. Soy de República Dominicana. Donde yo conocí la iglesia se llama Villa Vázquez. Es una provincia o es un municipio de la provincia de Montecristi. Actualmente vivo en Oren, en Utah. La iglesia a los 13 años. Actualmente tengo 28 años. Conocí la iglesia a los 13 años por medio de un amigo que vive enfrente de mi casa. Yo serví parte en Nicaragua y terminé en República Dominicana. Somos el primer barrio de español de 26 a 35 años que se ha formado en toda la iglesia. Somos historia. Ok, el siguiente principio que compartiste es la empatía. Háblanos de este principio. Ese principio creo que uno de los más importantes, para no decir que es el más importante, Ujú, porque creo que el más importante es el último. Empatía, creo que va mucho de la mano con el amor de Dios, la ujú, empatía. ujú, Um, Cuando servimos y no podemos sentir un poquito de lo que las otras personas están sintiendo, creo que es difícil conectarse con el Señor, tener esa revelación poderosa ujú, para poder ayudar a esa persona que está teniendo una dificultad ah, dentro de tus posibilidades, dentro de tu liderazgo. ujú. Porque a veces, como ya hemos hablado, hay personas que son llamadas para ser preparadas. Sí. Y a veces muchas personas no tienen como am, las mismas herramientas que otros. Cada quien tiene un don especial. Entonces, a veces cuando nos frustramos o nos sentimos incómodos porque esta persona no sabe esto, no sabe aquello, ahí es donde entra la empatía, saber que esa persona necesita que tú sientas quizás su miedo a hablar o a compartir porque no sabe un tema específico. Ujú. Porque este evangelio no es para personas que lo saben todo, Por sino supuesto, para personas que quieren aprender, quieren progresar. claro. Entonces, también en la parte de la administración, cuando tienes a una persona que tú necesitas administrar y tú no desarrollas esa empatía, es difícil conectar con esa persona. Ujú. Es tener caridad, ¿no? Desarrollar esa parte Ujú.
ese atributo de Cristo que nos permite crear esa conexión con otras personas. Porque de otra Sí, forma, si no creamos esa conexión, si no creamos ese vínculo de amor con la otra persona, es difícil poder motivarlos a hacer cambios en su vida. Y pues eso es en parte una de las responsabilidades de un líder, ¿no? Motivar que haya cambios, cambios para bien. ¿Ok? sí. El siguiente es decisiones firmes. Háblame de eso. Decisiones firmes. Va un poquito de la mano con comunicación y honestidad. A veces escuchamos la voz del Señor y no prestamos atención y usamos quizá nuestro propio juicio. Ahí yo podría enmarcar lo que es decisiones firmes, o sea, poder desarrollar lo que el Señor ya te está hablando. Ok, el Señor me dijo que fuera donde, por así decirlo, un ejemplo, la hermana Mariela y hiciera estas cosas. O cuando el Señor nos hace sentir de que debemos llamar a un hermano. O en la parte del liderazgo, cuando sentimos que alguien debe de hacer algo específico. Si no escuchamos la voz del Señor especialmente y no tomamos esa decisión firme, um, como no sé si se ha dado cuenta, nada de lo planificado toma su curso, donde debe Sí, de ir. Y todo lo que hacemos dentro del Evangelio va dirigido o nos conduce a todos de vuelta hacia el Padre y claro. hacia los pies de Jesucristo. Entonces, cuando hacemos lo que el Señor nos pide, como dice ah, en la escritura de Primera de Nefi 3:7 creo, Ah, que, que si nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, pues vamos a andar bien. mira que este es un principio bien clave. He escuchado cosas como no necesitas el 100% de la información para poder tomar una decisión. He escuchado cosas como las decisiones pueden ser influenciadas por las personas que están más cerca de ti. En tu propio camino de liderazgo, ¿qué es lo que te ha enseñado o te ha ayudado a poder ser un líder decisivo? ¿O que te ha ayudado a poder ser más efectivo a la hora de tomar tus decisiones? Creo que ha sido la manera en la cual, porque como ya hemos hablado, no sabemos todo y a veces para tomar decisión y la revelación viene por base de la información que nosotros escudriñamos. Ujú, Creo que escuchar la voz de los profetas y escuchar o leer las escrituras y yo podría decir la oración es súper clave para poder tomar decisiones firmes. Creo que han sido esas, esas, esas tres cosas que yo ujú, diría que me han ujú. ayudado a poder tomar decisiones más firmes y pues a recorrer mi camino en el liderazgo de una manera más eficaz, Por supuesto. por así decirlo. Muy bueno, muy bueno. Gracias por compartir esas referencias que pueden ser muy útiles a la hora de aprender a cómo tomar mejores decisiones. Así es. Y el otro principio que compartiste con nosotros es trabajar con fe. Háblanos un poquito más de él. Trabajar con fe. Yo creo que aprendí mucho eso en la misión. ¿Por qué? Porque servir en tu propia cultura es un poquito desafiante. Porque ya yo conozco mi gente, conozco cómo piensan, cómo actúan y las costumbres, todo. O sea, creo que fue un poco difícil y muchas veces mi, mi, mi hombre natural, por así decirlo, me decía, no, esa persona no está lista y pues tienes que dejarla. Eso es lo que Ujú, siempre yo decía. ujú, Pero ahí venía la parte de trabajar con fe y, y siempre venía mi propia voz y ¿dónde está la fe? O sea, porque tú eres misionero, tú tienes que confiar de que es el Señor que va a hacer ese cambio. El Señor es que va a poner como el deseo de que esa persona pueda cambiar.
tú simplemente eres un instrumento. Entonces, Sí, ahí venía la parte de trabajar con fe. Ok, vamos a hacerlo a la manera del Señor, vamos a darle el tiempo que esa persona necesita y que el Señor haga su parte. Creo que ha sido muy clave ese aprendizaje como de mi misión, poderlo llevar a cabo ahorita de, de ser presidente del quórum, porque antes de ser consejero en mi barrio, yo fui como creciendo, fui encargado de noche de hogar, ajá. de que yo era el que preparaba toda la comida ¿Te gusta y era, cocinar? era súper frustrante Sí, porque puedo cocinar, pero era difícil cocinar para 150 personas. claro, Ah, claro. pero al final era así como trabajar con fe. Ajá, Siempre al principio estaba como hay mucha comida para mucha gente. A veces las personas que estaban sirviendo conmigo en el llamamiento no podían, tenían otras responsabilidades y muchas veces me sentía solo. claro. Pero al final creo que trabajar con fe era lo que daba el resultado positivo, en el cual yo veía a todo el mundo comiendo, platicando, siendo felices. Y después fue por un mes. Solamente me dieron chance de ser presidente de Quórum por un mes. Poder organizar los compañerismos de administración y poder confiar en que el Señor quería que estas dos personas estuvieran juntos y ministraran a esta persona. Ha sido una experiencia muy bonita y creo que seguir como consejero de un obispado hay que tener mucha fe para Claro, trabajar. Hay que tratar de ver a las personas como el Señor los ve. Ah, y por eso digo, el obispo tiene un trabajo súper, súper hermoso y súper difícil, ya, porque tiene que usar el mismo pensamiento que Dios, como Dios nos ve a nosotros como sus hijos, aunque cometemos errores y hacemos muchas cosas que pues no están bien a la vista de sí, Dios. E igual Él nos sigue amando, nos sigue cuidando, nos sigue bendiciendo. Entonces, ya, pero ha sido muy bonito. por supuesto. 8 de 2 veces uno no puede prever o prevenir los resultados de las acciones que vas a tener, ¿no? Entonces, un líder generalmente va trabajando con lo que va pasando en el día a día, a pesar del planeamiento, lo cual es importante. Siempre las cosas hay que adaptarlas de acuerdo a las circunstancias y ahí es donde la fe juega un papel muy importante. Estoy curioso por aprender qué son las cosas que ustedes están haciendo como parte del obispado, qué es el enfoque que ustedes están teniendo ahorita para ayudar a este primer barrio de adultos solteros en toda la iglesia en Latinoamérica, ¿no? Pues el enfoque más grande que tenemos como obispado es hacer que todos los jóvenes se sientan en casa, Mm, que cada reunión sacramental sea un hogar, que esa hora sea el escape del mundo en que vivimos ahorita. Y también pues ayudar a cada uno de los jóvenes que puedan mantener y obtener su recomendación para el templo, porque sabemos de que la casa del Señor ah, nos bendice con revelación, con paz y con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, todas las inseguridades y todo eso. Creo que el templo es el lugar más seguro. O sea, bueno, no creo, claro, estoy seguro de que el templo seguro. es el lugar que nosotros necesitamos sí, sí o sí. Entonces, estamos enfocándonos en que cada joven del barrio pueda tener la oportunidad de tener una familia grande, que se sientan en familia, porque como sabemos, muchos somos inmigrantes, estamos aquí sin familia, por ejemplo, yo vivo solo, no tengo ningún familiar, sí Ujú, tengo muchos amigos, pero es diferente cuando ya tienes a un familiar cerca. por Entonces, supuesto. en el barrio, creo que el 80% de los jóvenes estamos aquí estudiando, sin familia, Ujú, entonces creo que es muy bonito. Es muy claro, bonito y mi experiencia cuando yo llegué al barrio fue, fue súper maravillosa porque se ha seguido esa tendencia de que se sientan en familia, sientan que es un hogar.
Y creo que sí, Cuando, es lo que el Señor quiere. sí, cuando tú llegaste al barrio, ¿ya era barrio o fue organizado como barrio durante tu tiempo asistiendo? Era barrio. O sea, Era en barrio. nuestra estaca, es la estaca 22 de Provo, de BYU Provo. Ajá, Entonces, en nuestra estaca hay tres barrios de español ok, y los demás son de inglés. ok. Entonces, cuando yo llegué al barrio, sí estábamos todos mezclados con las edades, Ah, pero cuando me llamaron a ser consejero fue cuando se dividió por edades. O sea, nuestro oh, barrio pasó a ser el barrio básicamente de todos los que son de 26 a 35 años. ok. Entonces, hay más barrios de adultos solteros. O Sí, sea que las otras dos unidades también son adultos solteros. sí, esos son de 18 a 25. Ok, ok, muy bien. Am, entonces, prácticamente, bueno, por lo que hemos platicado, tienen dos enfoques grandes. Uno es hacer que los adultos solteros se sientan parte de una familia Ujú, y luego motivar a los adultos solteros a que vayan al templo. Si exacto. podrías compartir algunas de las estrategias que están utilizando ustedes para llevar a cabo estas dos eh, objetivos principales. Pues creo que una de las estrategias más bonitas y más grandes que hemos implementado en el barrio es sobre las clases de preparación para el templo. Pero realmente, no sé si se va a escuchar mal o confuso, pero no se están haciendo las clases tradicionales. ¿Tiene sentido? Claro. Son las clases, pues la maestra se llama María Laura, súper buena. Ella cantó ahora en el coro de Luz de las Naciones. Oh, genial. Ella es buenísima. Entonces, el enfoque de la clase es ser un poquito más específico. Mm, Más, no quiero usar la palabra profunda porque no hay claro, profundidad en el Evangelio de Jesucristo. sí, Que me gustaría utilizar más claro, ok. más como decía el segundo, comunicación con honestidad, más Sí, honesta, sí, de sí. lo que realmente son los convenios que nosotros hacemos en el templo. No es Oh, nada loco, claro, nada, pero sí más claro. Hay muchas personas que hacen las investiduras y hacen este convenio y no están tan claros de lo que realmente van a hacer con el Señor en ese momento. Entonces, creo que esa parte con María Laura de dar las clases e invitar a los demás barrios a participar de la clase ha sido súper excelente porque creo que se han investido en menos de 2 o 3 meses como algunas 5 o 10 personas han hecho su genial, investidura. genial. Entonces, ¿ustedes usan el mismo manual de preparación para el templo o buscan algún otro tipo de recurso para preparar esta clase? El mismo manual ella se busca más información Mm, adicional. Ella oh, trata de ser un poquito más específica y más clara. Y por también con supuesto. la ayuda de Rob, Ujú. de Ferrer. Sí, Él también le ha ayudado mucho a entender, porque ese hombre es tremendo para entender la doctrina, la verdad que sí. O sea, él ha sido una bendición grandísima para el barrio y también una bendición para las personas que están teniendo la oportunidad de entrar al templo nuevamente y de poder hacer sus investiduras. ok. Ok, entonces clases de preparación para el templo más específicas, más dirigidas. Además de eso, ¿qué otras cosas También están haciendo? tenemos, bueno, María Laura junto con Percy, que ellos son los dos líderes de este comité, hacen o tienen programado creo que cada segundo y, y cuarto, cada segundo martes y cada cuarto sábado, hacen viaje al templo del barrio, todo el Oh, barrio. Todo ok, lo que estén disponibles y pues quieran ir o tengan la facilidad de ir al templo esos días, vamos como barrio al templo. Ya. genial.
Ok, entonces viajes recurrentes al templo como barrio, fantástico. Ok. Y clases más Y clases específicas, más específicas. específicas o más enfocadas Ujú. en lo que se va a hacer. Ya. Ok. Y ya en la parte de, quizá otro podría agregar para que nos sintamos más en familia, en las actividades. Cada domingo se hace una noche de hogar. Oh. Am, Dependiendo del calendario, hay noches de hogar que se hacen en la casa del obispo. Ujú. Y esa noche de hogar está enfocada con un pequeñito mensaje y comida. Oh. Porque como muchos no tenemos familia, los domingos es difícil, no saber dónde ir. Entonces siempre tenemos una noche de hogar cada domingo para que tengan dónde llegar o dónde comer. Porque a veces yo podría decir, me atrevería a decir que muchos de nosotros por no querer molestar, a veces no tenemos que comer y no sabemos qué hacer. Entonces esa parte también como ayuda en eso. ¿Y, y estas noches de hogar se hacen en la capilla? Además de la que se hace en la casa del obispo, por lo general se hacen en la capilla estas noches de hogar. No, se hace en una de las casas de los líderes. Oh, oh, ok. En una casa de los líderes. Ujú, de ¿Cómo? los líderes de la noche de hogar, porque tenemos co-líder de noche de hogar, co-líder de actividades y co-líder de bienvenida. Entonces, cada noche de hogar o se puede preguntar por ejemplo, a mí, si me preguntan, ¿podemos hacer noche de hogar en tu casa? Yo voy a decir que sí, y ya vienen todos aquí a mi casa y preparamos algo de comer. O los líderes de la noche de hogar se enfocan en hacer algo que comer. ¿Cómo es más o menos la asistencia en tu barrio? Es muy buena ahorita. Sí. Ya. Oh, ok. Puede ser que, no estoy seguro, puede ser que en un futuro se divida el barrio, Oh, fascinante. porque nuestro barrio cubre todo Provo y Sí, la ciudad de Provo es bien grande. Entonces, es difícil cuando el barrio es muy grande para poder tener atención de casi 300 personas. por supuesto. Entonces, digamos que tu asistencia el día domingo es entre 200, 300 personas en tu reunión sacramental. No, no ha llegado todavía a 200, no ha Oh, ok. llegado, pero sí Pero va en ese tenemos, camino. ujú, y tenemos también tenemos un plan de poder ir, porque como habíamos hablado al principio, como otros solteros en un barrio de familia, no somos muy vistos. Entonces, am, estamos hablando con los obispos de las estacas cerca de Provo Ajá. para poder traer esos adultos solteros al barrio Oh, de adultos solteros. Sí, porque hay muchos. Se impresionaría el número grande que hay de adultos solteros que todavía asisten, aún aquí, a un barrio de familia, porque se claro. sienten más cómodos o porque no saben Ujú. ah, de los barrios de otros solteros, no tienen amigos en los barrios de otros solteros. Estamos, No, yo también estamos entiendo. trabajando en eso. Claro, te entiendo. Es algo muy parecido a lo que pasa en los barrios de familia, pero en español. Tú vas a las estacas y te das cuenta que hay familias que hablan español, que están asistiendo a los barrios en inglés porque no sabían que había una unidad en español en el área. Y es bastante común, imagino que igual que les pasa a ustedes, ¿no? Pero es bastante común que las unidades en español abarquen más de una estaca. Está el barrio español y tiene 5 estacas alrededor que son parte de él y Ujú, muchos no saben que hay una unidad en español. Entonces entiendo completamente lo que me dices. ya, Ah, así es. ok. Bien interesante. Las unidades en español aquí en los Estados Unidos es bien interesante porque imagino que pasará igual con ustedes, ¿no? Que hablamos español, pero todos somos de diferentes lugares. Ujú, Gente de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, México, gente que ha vivido al otro lado del mundo, pero habla español y ahora están aquí, ¿no? ¿Cómo ustedes buscan crear armonía, unidad y amor cuando hay tanta diversidad? creo que es lo bonito de que podemos ser tan diferentes en cultura, en costumbres, pero la cultura del evangelio es la misma en toda parte del mundo. Donde Ujú. quiera que vas,
hablamos el mismo idioma en cuanto al Evangelio. Y es algo súper sorprendente. Porque aunque vayas a un barrio en inglés, aún estás hablando el mismo idioma en cuanto al Evangelio. O sea, estás hablando del Evangelio de Jesucristo. Ujú. Y creo que eso es lo que um, crea el núcleo o el ambiente para que todos nos sintamos cómodos. Por Porque supuesto. si yo me paro a dar un testimonio, voy a hablar de Jesucristo, de cómo Él ha sido en mi vida. Y si se para una persona, por ejemplo, de Salvador, va a hablar de cómo Jesucristo ha impactado su vida. Claro. Creo que por eso no hay una desconexión, Ujú, porque quien nos une es Jesucristo. ujú. O sea, Sí, es muy yo pienso eso. claro. Estoy de acuerdo contigo. Creo que es muy importante reconocer que al final es su iglesia, ¿no? No es la iglesia mía ni la de nadie más, ¿no? La de él. Am, y en cualquier lugar del mundo, cuando es el centro de nuestra adoración, no importa de dónde venimos, ni a dónde hemos crecido, ni cuál es nuestro idioma, al final es a él a quien adoramos, ¿no? Así es. Oye, te agradezco tanto que te hayas tomado el tiempo para acompañarnos en el podcast este día. También agradezco que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros esos principios que tú has aprendido. Estoy completamente seguro de que has respondido muchas oraciones el día de hoy, ¿no? Muchas personas esperando escuchar tu historia y las cosas que tú has compartido. Me gustaría cerrar nuestra conversación haciéndote esta pregunta. ¿Cómo el ser un líder te ha ayudado a ser un mejor discípulo de Jesucristo? Es una pregunta buenísima. Es una pregunta que quizás yo me pregunto cada día. Mm, ¿Cómo me ha ayudado a estar al servicio de los demás en mi vida? Y gracias a ti por darme la oportunidad de participar y de quizá hablarle a esa persona que lo va a escuchar, y que aunque sea una sola persona que lo escuche y sea el mensaje adecuado o lo que esa persona estaba esperando, pues am, es un gozo. Y creo que me ha bendecido mucho el ser un líder porque me he moldeado a ser una persona más empática. Creo que en buen sentido, ha afectado mucho la manera de yo ver la vida, de cómo vivir la vida, de cómo ser una mejor persona cada día y ser más humilde. Creo que mis malas experiencias con líderes y mis buenas experiencias con líderes se han entrelazado y han buscado el mejor camino, las mejores cosas para poder ayudar a otros. A veces, aunque seamos miembros de la iglesia, seguimos siendo seres humanos y yo he podido reconocer los errores que otros líderes cometieron, yo estando básicamente en su mando o ¿cómo se diría la palabra correcta? Hay una palabra Bajo correcta, su como tutela, por decirlo así. bajo su tutela, como estando por debajo de ellos. A veces ah, pude sentir que me juzgaron, Ujú. y si aquí escuchando hay una persona que se siente juzgado ahorita, yo le digo que reconozca que es una persona, es un ser humano que te está juzgando y que aunque no confíes o aunque quizás critiques porque esa persona está ahí, tiene un propósito por el cual está ahí, y la parte de nosotros como miembros de la iglesia es seguir adelante y confiar en Jesucristo, quien es el modelo y es el ejemplo que todo líder debería de seguir, y todo miembro de la iglesia debería de seguir, porque para mí creo que cada miembro de la iglesia es un líder.